Vamos a ir, hermanos, a nuestro capítulo 9 del Evangelio de Lucas y vamos a estar meditando el día de hoy, hermanos, en un sermón titulado El más grande en el reino. El más grande en el reino. Pero yo quisiera, hermanos, que leyéramos desde la parte que estuvimos meditando, desde el 43, y que pudiéramos leer, hermanos, hasta el 48 todos juntos, porque aunque no pareciera, hermanos, hay una relación muy importante y una continuidad de la actitud de los discípulos que se ve marcada y reflejada desde el párrafo, desde el versículo 43. Vamos a leer ese texto juntos. Dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en esta mañana. Dependemos completamente de ti, Señor. Dependemos de tu palabra, dependemos de tu poder. Dependemos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder hacer esta obra. Te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de mis hermanos y que me ayudes a mí, Señor, que soy un hombre débil, Padre, y con muchas limitaciones, a poder enseñar, Padre, este mensaje. Te ruego, Señor, que tomes el control de cada una de las cosas, Señor, y que permitas, Señor, que mis hermanos puedan ser alimentados, Señor, a través de esta palabra. Guíanos, Señor. Quita toda distracción. Guía incluso, Señor, a los hermanos que están allá afuera con los niños. Y bendice, Padre, este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un motivo por el cual, hermanos, les dije que sería bueno que pudiéramos tomar el pasaje anterior. Y es porque hay una relación muy interesante, hermanos, en la actitud de los discípulos. Hace 8 días estuvimos viendo directo al propósito divino. Y estuvimos meditando, hermanos, en cómo muchos de los discípulos estaban llenos de alegría, llenos de júbilo. Pues habían 3 de ellos que habían visto la gloria en el monte. Los 12 pudieron percibir y ver el poder del Señor liberando a este joven, a este niño que estaba endemoniado. Lucas nos lo narra de esa manera. Y que no era un demonio cualquiera. Y que después de esa liberación y de ese júbilo, en medio en el que ellos están, Marcos, por ejemplo, nos relata que los discípulos se acercaron después y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Y él le dijo: bueno, ese demonio requiere de ayuno y oración, requiere de que ustedes tengan una esperanza mucho más fuerte, una fe mucho más fuerte en mi nombre para que lo pudieran liberar. Todo lo que los discípulos estaban haciendo, hermanos, y yo de cierta manera pienso que era sincero en cierta parte, que ellos estuvieran felices. Estaban felices, estaban gozosos. En una parte puede que haya sinceridad en esto. ¿Quién no se va a poner contento de que su maestro esté siendo glorificado y de que su maestro esté siendo alabado por las multitudes? Sin embargo, hermanos, aunque pareciera que fuera sincero y noble, las escrituras nos muestran que también detrás de esta celebración y de este júbilo que estaban teniendo los discípulos, habían intereses personales de reconocimiento y deseos de poder. Esta mañana, mientras hablaba aquí con un hermano, le decía: a veces, hermano, parece que se estuvieran haciendo cosas nobles y cosas que verdaderamente son importantes, pero muchas de esas cosas, hermanos, debemos ser vigilantes en nuestros propios corazones, porque a veces en cosas que son nobles también hay intereses dentro de nosotros. Cosas que generalmente parecieran ser buenas terminan deteriorándose. El entendimiento de los discípulos con respecto al Cristo era completamente diferente al propósito divino. Y eso lo estuvimos viendo nosotros. Mientras ellos esperaban que Jesús siguiera haciendo milagros y que todas las multitudes siguieran glorificando y siguieran adorando a Dios y viendo a Cristo como el Mesías, todos estaban completamente fuera de sí de tanta felicidad. El propósito divino era completamente diferente.
Ellos creían, hermanos, que Jesús realmente se iba a convertir en un líder político, militar, que iba a devolver la libertad de Israel, que iba a reinar con ellos. Y eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Y hay una conexión completa ahí, porque lo que ellos preguntan en el texto que estamos meditando es, dicen, bueno, Señor, ven aquí. ¿Quién es el más grande de nosotros? Ven, hermanos, que las Escrituras nos muestran una vez más que aunque las causas parecieran en muchas ocasiones ser sinceras, muchas veces detrás de esas cosas hay cosas que no son tan sinceras y buenas en realidad. El propósito del Señor era el de morir, redimir a una multitud de hombres y mujeres mediante su muerte y resurrección, mientras que el deseo de sus discípulos era el de poder, el de reconocimiento, el de gloria, el de reinar con Él, pero no en la eternidad, no en el reino de los cielos, aquí. Y eso es un problema muy grave, y ese es el problema que tenemos nosotros muy, muy grave con muchos cristianos, donde las iglesias donde han ido se les ha prometido un reino en este mundo. Vienen a una iglesia reformada, una iglesia bíblica que toma en serio las Escrituras. ¿Por qué me está yendo mal, hermano, si yo voy a la iglesia? No se te ha prometido un mundo no se te ha prometido un reino en este mundo. Al contrario, si tú lees las Escrituras y si tú las has leído, Cristo dice, en este mundo serás afligido. ¿Por qué me pasa esto a mí? Te van a pasar muchas más cosas, pero ten fe, confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Este periodo de tiempo que estás sufriendo en este mundo pasará. Pronto nos veremos en la gloria. Ven, hermanos, es duro, pero tenemos hermanos con los cuales hemos caminado durante 4 años, casi 5 años, y aún todavía quedan residuos de aquel evangelio de la prosperidad por ahí. Esa viruta que a veces se mete en los engranajes y ocasiona un daño. Oye, pero ¿por qué? No, hermano, pero ¿por qué no? ¿Para qué te están pasando todas estas cosas? Ese es el propósito. El propósito divino es tratar contigo. Pareciera que los apóstoles, hermanos, como que estaban también un poquito enseñados en la prosperidad, ¿ah? ¿Por qué? Porque ellos tienen el deseo de implantar un reino en este mundo y de gobernar. Y el Señor, hermanos, pareciera... Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, que por ejemplo, predicaciones como Juan el Bautista, predicaciones como las de Cristo, que fueron duras y contundentes. El mensaje que vimos hace 8 días, que se les meta en la cabeza que yo me voy a morir. Hay gente que no le gusta que nunca se le digan cosas. Y se molestan el día que se le reprende o que se le llama la atención por algo. Hermanos, la gente que ama, la que reprende. Usted ama a sus hijos y usted los reprende y usted alza la voz muchas veces porque usted los ama. La persona que no ama nunca dice nada. La persona que no ama nunca dice nada. Es curioso porque mucha gente viene a las iglesias y dice, me gusta tanto esa iglesia, allá nunca se meten conmigo. ¿La aman o no la aman? No les interesa. No les interesa, a usted no les importa. Vaya, haga todo lo que quiera, piérdase. Eso sí, todos los fines de mes, los 25, por favor, manda el switch. Ese es el interés de muchas iglesias, lamentablemente en nuestros tiempos, hermano. En nuestros tiempos funcionan las cosas así. Pero hermanos, el propósito del Señor es completamente diferente. Él tiene un deseo, hermanos, verdaderamente de redimir a su pueblo, de morir, de resucitar, de reunir a toda esa multitud que dicen las Escrituras que es incontable, de que puedan ser testigos esos discípulos que están ahí mismo codiciando cosas en este mundo y que puedan más bien fijarse en lo que Él va a hacer y en lo que Él va a pagar por causa de ellos mismos, porque los ama. Por eso el Señor les dice, yo voy a morir. Textos más arriba, versículos más arriba. Ya les había dicho lo mismo en el capítulo 9. Yo debo morir. No se ilusionen con las cosas de este mundo, con las adoraciones de la gente. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado de estar buscando, hermanos, la admiración de las personas. Yo hace 8 días les decía algo muy importante y que en muchas personas está este problema. Hay gente que quiere ser amigo de todo el mundo. No se puede. No puedes tener contento a todo el mundo. Mira, hermanos, nosotros con mi esposa tenemos problemas con muchas personas. Yo no pareciera, ¿verdad? Oye, pero ¿qué problema puede tener Daniel y Marcela? Hermanos, hay gente que nos ha invitado, por ejemplo, a reuniones los domingos. Que ustedes nunca vienen porque ustedes están siempre metidos en esa iglesia. No,
lo siento, no podemos agradarte a ti. No podemos. Organizan coladas para los niños para ir a festejar un domingo. Oye, ponlo un sábado, el domingo no nos sirve. Ustedes nunca vienen aquí, nunca nos visitan, esto y lo otro. Bueno, visitamos a los hermanos de la iglesia, tenemos constantemente reuniones con los hermanos de la iglesia, debemos priorizar las relaciones con los hermanos de la iglesia. Yo no puedo, hermanos, tener contento y esperar la adoración de la gente de afuera. Si tu mejor amigo es un inconverso, estás mal, estás grave, estás caminando sobre arenas movedizas. Yo conozco mucha gente que su mejor amigo es un mundano, haciendo exactamente lo que están haciendo aquí los apóstoles, felices por la adoración de la gente, porque están felices porque Cristo está haciendo milagros ahí. Pero cuando Cristo dice palabras duras y empieza predicaciones más fuertes, la gente empieza a apartarse, a apartarse. Hay gente a la cual tú le agradas porque tú no eres ladrón, porque tú no robas, porque tú no dices malas palabras, porque de cierta manera ven en ti un perfil de una persona correcta y les agradas por eso. Lo que más les molesta es de que tú creas en Cristo. Ahí ya empiezan a venir los problemas y no podemos negociar con tales cosas y no podemos esperar, hermano, la adoración de la gente. Y ese es el problema que está pasando aquí exactamente en nuestro texto y en el mismo contexto de Lucas. La vanidad es engañosa, incluso ensordecedora, porque ya por segunda vez el Señor les ha afirmado lo mismo, que moriría. Sin embargo, ellos no quieren aceptar esta realidad y ellos se hacen de los oídos sordos. Ellos no quieren entender y no quieren escuchar. Es lo mismo que nos ocurre a muchos de nosotros. A menudo somos engañados por adoptar, hermanos, formas de vivir diferentes a las Escrituras. Al final somos engañados por nuestro propio pecado, al punto, hermanos, que terminamos haciendo cosas que al final parecieran ser buenas, pero al final son veneno puro para nosotros. Muchas veces, hermanos, el Señor en su palabra nos habla y nos ha dicho en su palabra que esto es pecaminoso. Sin embargo, no nos interesa escuchar aquellas partes que la Escritura llama la atención respecto a estas cosas. Y hacemos oídos sordos. Oye, no pongas tu mirada tanto en las cosas de este mundo. No pongas tu mirada tanto en los hombres. Ay, esto no me gusta lo que dice Jesús. Voy a tapar mis orejas. ¿Para qué? Para no escuchar. Hacer el que no escuché. No, hermanos. No debería ser así. No es una ni dos veces, hermanos, cuando el Señor nos exhorta muchísimas veces. Muchas veces el Señor nos exhorta a través de la predicación, muchas veces el Señor nos exhorta a través de los hermanos y muchas veces, hermanos, en medio del amor verdadero de los hermanos y la preocupación viene estas exhortaciones con el fin y el bienestar de las almas. Aquel hermano que te exhorta es porque te está amando. Cristo ama tanto a sus discípulos que no puede tolerar la idea de que se estén inventando ideas en su cabeza respecto a un reino en este mundo. En otras ocasiones se deja suelto el pecador a su pecado, ya se le llamó la atención las veces que tenía que ser necesario, se estrelló contra el mundo y se dio un golpe. Y tal vez esa razón y esa reprensión del Señor a través de ese pecado, de la propia cosecha que ha recogido de su propio pecado, es lo único que esa persona lo hace retroceder. Por eso hace 8 días, hermanos, les recordaba yo a ustedes y me recordaba a mí mismo que debemos mantenernos siempre con la mirada puesta en el propósito divino. No importa cuán noble parezca, no importa cuán bueno sea, no importa cuán dulce sepa, si es algo que te aleja de tu relación con Dios y de la obediencia a su palabra, terminarás perdiendo. Terminarás perdiendo. Y aquí entramos una vez más. Pareciera que el Señor les ha dicho, miren hermanos, los cristianos, los pecadores como nosotros, somos seres supremamente astutos y ágiles para cambiar las cosas. Incluso al ser expuestos a la verdadera exposición de las Escrituras, somos ágiles para esquivar y movernos y muchas veces hacernos espirituales. Los discípulos se les acaba de exhortar y les acaba de decir el Señor que Él va a morir. Sin embargo, a esta gente no le da vergüenza y continúan pensando en la misma idea en su cabeza, en cómo van a poder reinar en este mundo con Cristo. Y por eso aparece esta necia discusión de este primer punto. Están discutiendo exactamente al final, oye, yo voy a morir, mi reino no es de este mundo, les ha dicho ya Lucas con anterioridad. Sin embargo, ellos están diciendo, oye, ¿quién de nosotros es el más importante aquí? ¿Quién es el que va a manejar aquí esto? Recordemos, hermanos, mire, yo realmente, y Spurgeon en alguna ocasión lo enseñaba, y recordemos que nosotros generalmente cuando leemos las Escrituras, hermanos,
nosotros vemos a los apóstoles y la gente, los apóstoles y hermanos, lee con detenimiento lo que los apóstoles están haciendo. Lee Lucas 9, lee los versos del 41 en adelante. Mira los apóstoles de Jesús lo que hacen. No se trata de sus apóstoles, se trata del poder de Dios, lo que puede hacer con esta gente. Recordemos que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. A veces pensamos con romanticismo de los apóstoles. A veces pensamos con romanticismo de la Reforma, de Lutero, de Calvino. Hermano, seres supremamente pecadores, que ni entre ellos mismos llegaron a muchas veces a tener un buen acuerdo. Y aún con esa gente, Dios hizo su obra. Hace unos días leía yo, Dios hizo la obra del ministerio con Jonás. Tienes esperanza, amigo mío. Amén. Si la hizo con un hombre que era rebodión y que no quería obedecerlo, tienes esperanza, amigo mío, en esta mañana. Ahora, hermanos, nosotros estuvimos viendo, hermanos, el libro de 12 hombres comunes y corrientes. Hace ya más o menos unos 2 o 3 años, creo que estuvimos viendo el libro de 12 hombres comunes y corrientes. Y lo más interesante de este libro, hermanos, fue que pudimos notar y ver, hermanos, realmente cómo eran los hombres, cómo eran estos hombres. Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres, hermanos, que sufrían y que pecaban de la misma manera que nosotros muchas veces lo hacíamos. Es exactamente lo mismo. No pensemos, hermanos, con romanticismo respecto a esto, porque estos mismos hombres, hermanos, tienen una necia discusión ahí mismo enfrente de su Señor. Los hermanos, los apóstoles, ciertamente respetados por la obra de Dios en ellos, fueron hombres que pecaron, hermanos, al igual que tú y que yo. Pero algo que más me llama a mí la atención es que las Sagradas Escrituras, hermanos, no esconden los errores de los apóstoles. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando una persona va a escribir la biografía de otra persona, generalmente, ¿qué hace? Generalmente coge todas las partes más buenas de la vida de esa persona y las escribe, y luego a lo último coloca, y murió de cáncer en el año, yo no sé qué. Las escrituras no son así, por eso la escritura es veraz, hermanos, porque la escritura no solamente, no es un libro que fue inspirado para bañarle la cara a la gente y decirle que eran muy bonitos y correctos. La escritura nos muestra que hay traidores, mentirosos, ladrones, que son regenerados por la obra de Dios. Eso es lo que nos muestra, hermanos, por ejemplo, las Sagradas Escrituras respecto a los 12 apóstoles. Y esto es lo que hace de las escrituras un libro santo, sagrado. Los escritores del Nuevo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento no están tratando de limpiarle la cara a la gente. Este libro es un libro santo, escribamos las cosas buenas que hicieron. No, escribieron todas las cosas que estos hombres hicieron, muchas cosas malas y también algunas cosas buenas. Amén. No olvidemos, hermanos, que eran hombres que tenían corazón como nosotros. Corazones malos pensamientos, corazones engañosos, capaces, hermanos, incluso de planificar, e incluso en medio de un propósito divino, planificar sus propios beneficios para su propio autoproclamación, para su propio éxito terrenal. ¿Acaso no es eso lo mismo que hacen muchos hombres? Yo tengo muchas cosas que decir, incluso con muchos hombres que también creen lo que nosotros creemos. Hay un afán enorme de la gente de ser youtubers, de colocar títulos extraños en los enlaces para traer likes, para traer comentarios, para traer cosas. ¿Será que realmente eso es lo que el Señor nos está llamando? Yo cuando veo a un hombre metido tanto tiempo publicando videos, haciendo tanta cosa, aunque sea reformado, yo me cuestiono mucho de esta persona. No estamos llamados a ser youtubers ni a tener miles de seguidores, no. Amén, gloria a Dios. Si a alguien le edifican sus prédicas, hermanos, si a alguien le edifica lo que usted hace, amén. Súbalas a la página de la iglesia. Pero no esté tanto buscando esa autoproclamación y esa autopropaganda todo el tiempo. Estás haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo estos hombres con su corazón torcido. No olvidemos que fueron hombres que, al igual que usted y que yo, tuvieron corazones engañosos. Y por eso tienen esta seria discusión.
Y generalmente, hermanos, dice la escritura, entraron en una discusión sobre quién de ellos era el primero, quién será el mayor, quién es el más importante aquí. Un comentarista dice, hay tres que suben al monte y ven la transfiguración, pero ellos no dicen ninguna palabra de eso a los demás. Es muy probable, aunque la escritura guarda silencio respecto a esto, es muy probable que alguno de esos tres hubiera iniciado esta conversación. ¿Por qué? Porque hubieron tres que sí subieron al monte, mientras que hubieron 9 que se quedaron abajo. Y en alguno de esos tres pudo haber dicho, ¿ves que nos llevó aparte a nosotros? Muy seguramente nosotros somos los más grandes entre ellos. Y así es como piensan los hombres. Así es como pensamos nosotros. Así es como lo pensamos nosotros, hermanos, los seres humanos. Es muy probable que el hecho de que hayan ido, incluso la misma gente que se queda abajo, empieza a pensar, lo llamó a él porque es que él sí, los llamó a ellos. Y generalmente, hermanos, pasa mucho con nosotros, donde muchas personas maquinan cosas que ni siquiera han pasado. No, es que usted pecó contra mí, pero ¿por qué? Porque usted hizo esto y la otra persona no sabe ni qué es lo que ha pasado. Porque la otra persona ya maquinó todo, hizo una película, colocó víctimas, ingenió toda una falsa escena del crimen. Y la otra persona que según eso le hizo daño no sabe qué pasó. No sabe qué pasó. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente quiere ocupar posiciones de liderazgo, de poder. Y eso no lo podemos negar, hermanos. Vivimos en un mundo donde la gente quiere ocupar rangos elevados, donde la gente se quiere sentar en un escritorio y empezar a mandar a todo el mundo. Eso es lo que la gente quiere. Las personas no quieren ocupar un simple puesto en cualquier lugar. Es más, mucha gente que viene a estos países, en sus países, oye, ¿tú qué haces allá? No, yo dirijo un grupo de gente ahí. Y con un trapo amarrado en la cabeza limpia que limpie. Generalmente, hermanos, pasa eso. ¿Por qué? Porque nuestro propio corazón es engañoso. Nos gusta aparentar, nos gusta estar puestos en posiciones, nos gusta que la gente nos diga cosas. Sin embargo, esa no es una actitud cristiana. Y no es lo que Cristo quiere mostrar aquí en las Escrituras. En nuestros países latinoamericanos, sobre todo, las personas como nosotros, hermanos, que de la gran mayoría que estamos aquí, que trabajamos o limpiando, o cuidando ancianos, o pintando una casa, o en construcción, generalmente nuestros países son mirados así por debajo del hombro. Generalmente. Y generalmente encontramos entonces allí, ¿qué? Padres, muy preocupados, por favor, rápido. Tienes que terminar la profesión. Tú no te puedes quedar aquí, tú no puedes limpiar. No, tú no puedes limpiar, tú tienes que estar sentado, tú tienes que mandar gente. Y muchos de esos padres son padres cristianos, preocupadísimos porque su hijo no lo vayan a ver barriendo una calle. Lamentablemente descuidando completamente el estado de las almas de sus hijos. Es tremendo, hermanos, pero es así. Incluso usted que está aquí sentado puede tener exactamente ese mismo pensamiento con su hijo, con su hija. Cuidadito, usted va a limpiar. Porque usted quiere que su hijo esté sentado allá arriba, que esté mandando gente, que esté diciéndole a este sí, a este no. Y digamos que pueden haber deseos nobles también detrás de eso. Oye, quiero que mi hijo esté bien. Pero ¿se preocupa usted de esa misma manera por el alma de su hijo? No, muchas veces no. Muchas veces para usted es más importante que su hijo estudie para un examen, a que lee las escrituras, que estudie para un examen, a que venga a la iglesia. Que estudie que vaya a alguna actividad que realmente venir a la iglesia. O sea, realmente, hermanos, nosotros nos consideramos y condenamos en muchas ocasiones las actitudes de muchos, pero realmente nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo estos hombres. Aunque lo hagamos en segunda persona. No, yo no deseo mandar a nadie, ni me creo yo el mayor, pero que mi hijito, por favor, si vaya y que sea que él mande allá. Y que nadie le pase por encima a mi hijito. Que nadie me lo vaya a humillar. Yo... Hace unos días hablando con alguien que amo, que lleva mi sangre por dentro. Me decía, no, es que aquí me menosprecian. No, aquí no me están dando el lugar que yo me merezco. He estudiado 5 años una carrera y tengo un diplomado y para lo que estoy haciendo yo no fui hecho. Mi hermano, le dije,
¿Para qué le están pagando allá? ¿Para qué lo contrató? Para hacer esto. Eso es lo que tiene que hacer. Métase allá de cabeza, reciba su sueldo, trabaje bien, dé testimonio y hágalo. Nos creemos cosas, hermanos. Nos creemos importantes. Nos creemos inteligentes. No. Así no es. Y aunque esto es un comportamiento supremamente mundano, hermanos, esto no es algo que solamente pasa en el mundo. Eso es algo que pasa aquí, en nuestro texto y aquí en las iglesias locales. Sucede a menudo. La gente con deseos de creerse en cosas y de tener autoridad. Lamentablemente, tenemos que decirlo. No, hermano, eso solamente pasa en el mundo, donde la gente quiere mandar, donde la gente quiere gobernar. No. Hay iglesias donde pasan esto. Hay lugares donde pasa esto. Hay iglesias llenas de conflicto porque el uno quiere ser pastor y el otro no, y se parte de la iglesia y se divide y el uno empieza a hablar de uno y el favoritismo con el otro, sacando completamente de contexto que el pastorado, que el ministerio es un llamado divino. Y ninguna persona debería meter sus manos en esto, a menos de que sea llamado por Dios. Y los que eligen a los ancianos como los miembros deben de estar conscientes de esto. Pareciera que fuera un comportamiento solamente que las personas tuvieran, hermanos, pero no. Hay personas empeñadas en cumplir sus propias cosas. Yo les contaba, no sé, algunos de aquí, cuando teníamos un año como iglesia, fuimos a hacer un culto con otra iglesia reformada, confiados todos, con muy buenas intenciones. A veces creemos que la gente tiene las mismas intenciones que nuestras, y realmente la gente tiene intenciones completamente torcidas. Tuvimos el día del Señor allí, todos felices, todos contentos. Luego el hombre me llama, me dice, oye, este domingo otra vez el culto junto. Le digo, oye, espera, nosotros somos una iglesia completamente diferente. Podemos ser hermanos, podemos vernos una vez al año, podemos tener contacto, pero no somos una misma iglesia. Luego abre lo que tenía en su corazón y dice, Roberto y usted son insuficientes. Y yo soy un hombre muy preparado. Y Dios me dice que yo soy el pastor de esa iglesia. Ven. No solamente esto se ve en el mundo, ven. Y aquí hay hermanos que lo conocieron. Ven que esto no solamente se ve en el mundo, esto se ve mucho y mucho en las iglesias. Yo quiero ser el más grande. ¿Quién de aquí quiere ser el más grande? Bueno, ahorita les voy a decir quién es el más grande según el reino de los cielos. Ahorita les voy a decir quién es el más grande. Hermanos, ¿puedes imaginar tú la discusión que estaban teniendo estos hombres impíos ahí? Los apóstoles, amados por el Señor, pero su corazón ahí endurecido completamente y cegado por el pecado. No tuvieron ni vergüenza de estar discutiendo eso ahí al lado de su maestro. O sea, yo me pongo a pensar en esto. Por lo menos se hubieran alejado, por lo menos hubieran esperado que él hubiera subido a orar un monte, hubieran empezado a tener esta tracañuela entre ellos, ¿no? El Señor está ahí dándose cuenta de lo que ellos están hablando y no tienen vergüenza de ello. Yo me imagino a Pedro diciendo, bueno, yo soy el mayor porque yo le dije a él que él era el Mesías, el Cristo. Quizás Juan está diciendo, bueno, yo soy el mayor porque yo soy el discípulo amado. Quizás uno diciendo, no, yo creo que yo soy escogido. Judas podría haber dicho, porque yo soy el que tengo el billete. A mí me tiene confianza. Esto hubiera podido ser los pensamientos que tenía cada uno de ellos, hermanos. Todos estaban deseosos de tener cosas en esta tierra y poder en esta tierra. ¿Acaso no pasa eso también en la iglesia del Señor? ¿Acaso no hay muchos que se pelean por tener un puesto en la iglesia? Hermanos, he conocido de gente que se ha ido de las iglesias porque no se les ha dado el puesto que querían en la iglesia. Hay gente que tenía un deseo de, no, es que sobre todo esas iglesias que tienen grupos de alabanza. Hay requisitos para que puedan tener, hay unos que les exigen que tienen que ir a orar un monte, hay otros que les exigen que tienen que ir a unas reuniones especiales. Y el día que el hombre lo vieron en un pecado, le dijeron, no puedes tocar la guitarra ese día. Nunca más se volvió a ver en la iglesia. ¿Cuál era su motivación? Luego no venía a tocar los instrumentos para la gloria de Dios. Lo sentaron por causa de pecado y salió corriendo. La guitarra entonces no la tocaba para Dios. Él quería ser visto como un rockero en la iglesia. Y pasa generalmente a menudo. Hace unos años atrás, por ejemplo, escuché una señora aquí en Estocolmo
No estaba preparado el café y dijo, no hay café. Y no quiero ni siquiera aprender a hacerlo porque seguro me van a poner a hacerlo siempre y yo para cafetera no estoy. Estamos hablando de un contexto cristiano. Estamos hablando de gente que estaba metida en una iglesia. No estamos hablando de gente afuera, estamos hablando de gente que ha estado aquí. ¿Acaso no pasa esto en muchas iglesias? ¿Acaso no pasa en muchas iglesias que, por ejemplo, el título de pastor empieza a ser disputado y como si se tratara de la presidencia de un país? Las preferencias de los unos, las preferencias de los otros, olvidando completamente a Dios, a su llamado, a su propósito. Todos quieren, de alguna manera, llevarse la gloria, cuando la gloria solamente debe pertenecerle a Dios. ¿Qué es ser un pastor, hermanos? ¿Qué es ser un líder de una iglesia? Ser un pastor es morir poco a poco cada día. Ser un pastor es ser expuesto a los más feroces ataques y ser expuesto a las peores traiciones. Eso es ser un pastor. Doy gracias al Señor porque en esta iglesia nosotros no hemos tenido una división. Doy gracias al Señor porque el Señor nos ha mantenido juntos. Esto no se trata de que nosotros debamos de relajarnos, sino que debemos de seguir trabajando en esto, en mortificarnos a nosotros y mortificar estos mismos pensamientos que estaban teniendo estos hombres aquí en el texto. ¿Cómo mortificas eso? Pidiéndole a Dios y arrepintiéndote todos los días, matando tu carne, tus deseos, tus anhelos personales. Deben morir cada día. Deben morir cada día. Yo doy gracias al Señor porque aquí en esta iglesia nunca ningún hombre se ha levantado y ha dicho, yo soy el hombre, yo debo hacer esto, yo soy el que estoy aquí para esto. No. Doy gracias al Señor porque aquí todos nos hemos sentido insuficientes. Y muchas conversaciones con Roberto siempre fueron, hermano, tú tienes que ser el pastor. Y Roberto, hermano, no, tú tienes que ser el pastor. Y yo de vuelta, no, pero eres tú el que es. Y hemos sido así, de esta forma. Y hasta el día de hoy hemos estado caminando de esta manera. Y esto es un motivo para glorificar a Dios. Porque en muchas congregaciones al día de hoy se están rompiendo la cabeza para ver quién es el mejor o quién es el mayor. Debes entender que tu servicio en la iglesia es igualmente digno. Sea que sirvas un café, sea que abraces a un hermano, sea que digas hey o digas hey do, es igualmente digno incluso que predicar. Se glorifica a Dios cuidando a los niños, se glorifica a Dios sacando a los niños al parque, se glorifica a Dios arreglando este salón, limpiando este salón, se glorifica a Dios. Todos somos vistos de la misma forma delante de Dios, pero Dios repartió dones a los hombres y debemos encontrar cuál es tu don. Y debes de tener un deseo profundo de ponerlo en obra y servir a Dios. Ahora el Señor, como último punto, la humildad de un niño. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande realmente? El más chico. Según el reino de los cielos, no es la perspectiva como la que tienen los hombres, porque los hombres tenemos el entendimiento de que el más grande es el presidente de la nación, el más grande es el presidente de los Estados Unidos, el más grande es el apóstol, el arcángel que está allí predicando una iglesia de 1000 personas. Ese es el más grande. Ese tiene un teléfono en el cual llama a Dios todos los días y le escribe por WhatsApp. Ese es el entendimiento de mucha gente en las iglesias hoy en día. Jesús dice lo siguiente, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, ¿no es asombroso acaso el hecho de que el Señor pudiera percibir lo que había en sus corazones? Hermanos, ¿cuántas veces Cristo no percibe lo que hay en nuestros corazones y pone a gente a predicar exactamente lo contrario a lo que nuestros corazones están maquinando? Esa es la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Tú estás maquinando unas cosas, pero Cristo aquí está diciéndote otra cosa hoy y debes cambiar eso y debes renunciar. Tú estás maquinando cosas en ti mismo y doy gracias a Dios porque es el único que puede examinar los corazones. Y de la misma forma que hizo con los apóstoles allí, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hermanos,
Esto fue un golpe certero, una vez más, a los orgullosos discípulos que estaban esperando ser grandes y vanagloriados. Doy gracias al Señor porque Él pudo ver el corazón perverso de sus discípulos. Y generalmente ve el corazón perverso nuestro y pone enseñanzas como estas para que aprendamos. Los hombres generalmente pensamos cosas oscuras dentro de nosotros mismos, pero el Señor es capaz de traer claridad a los oscuros corazones. El Señor conoció que en el corazón de sus discípulos estaba el deseo de poder y de ambición, cegado completamente a verdadero propósito divino. Tenían un deseo de hacer cosas y tenían un deseo de caminar con Jesús. Sí, siempre y cuando ellos también fueran reconocidos en medio de esto. Y la solución más práctica y más hermosa que Cristo hace es tomar un niño y ponerlo ahí. El niño, ¿por qué razón un niño? ¿Por qué tomar un niño y no traer otra persona? Los niños en aquel entonces, hermanos, tenían poco valor, la vida de los infantes. Para nosotros eso es bien extraño hoy en día y es difícil de que podamos entender un texto como este porque nosotros hemos hecho todo lo contrario a lo que hacían hace 2000 años. Nuestros hijos son los que gobiernan en nuestras casas. Y nuestros hijos son los que deciden lo que hacemos y no hacemos en nuestras casas. Nuestros hijos están encima de nuestra cabeza pisándola todos los días. Nuestros hijos mandan. Pero en aquel entonces, los hijos eran tenidos como nada. Especialmente aquellos que tenían algún tipo de defecto o eran un poco débiles. Acuérdense que los cristianos nos reconocimos por recoger muchas gentes de la calle, y muchos niños particularmente. Los romanos decían que éramos gente obsesionadas con los huérfanos, que éramos gente que teníamos atracciones extrañas, y que aparte de eso que éramos caníbales, porque comíamos la carne y la sangre de un hombre llamado Jesús. ¿Por qué un niño, hermanos? Primero, por la poca importancia que tenía, porque no era amenazante, porque un niño no estaba diciendo, un niño especialmente de esa época no estaba diciendo, yo quiero ser el más grande. No, el niño estaba ahí detrás de sus padres, estaba ahí escondido detrás, esperando que alguien le diera algo. No son como los de ahora, que desean y quieren mandar y quieren pedir y quieren exigir. No, ponen un niño porque ese niño no tiene ningún tipo de condición, ni se quiere sobreponer por encima de ninguno. Por eso el Señor que dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué leyó Alexis hoy? Bueno, aquellos que son humildes, que son como niños. Aquellos que estaban sin ropa y les dieron vestido, aquellos que estaban sin comida y les dieron comida. A mí me lo hicieron. De ellos es el reino y ellos son los más grandes. Porque Jesús señala a un niño y no señala a Pedro, que es la roca. Si nosotros fuéramos romanos, católicos romanos, como lo que ellos consideran que es la continuidad del apostolado, hubiéramos entonces dicho, o Cristo, el Señor hubiera dicho, Pedro, aquí tú Pedro, tú eres el más grande, por eso tú serás el líder supremo de la iglesia y el vicario mío en la tierra, como lo entiende el catolicismo romano. No, debería ser al revés. Y Cristo toma por eso a un niño. Jesús señala a un niño y no señala de ninguna manera a Pedro. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Jesús mismo vino a este mundo y fue completamente humilde como un pequeño niño. Él no estaba preocupado por su propio estatus. Él no estaba preocupado por su propia apariencia. Cristo se manifestó a la gente, hermanos, como un hombre completamente débil, como un hombre con debilidades. Cristo no vino aquí a pretender usar su poder para que fuera visto de alguna manera. ¿Se dan cuenta de lo que pasó con la multitud? Todos están alabando, todos están completamente desenfrenados y felices. Él está calmando a sus discípulos. Cálmense. No hagan caso a esto porque esta misma gente que está feliz son los que me van a entregar en 6 meses. ¿Ven? Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo. Él no está preocupado por él mismo. Él no quería ser el centro de atención como nosotros muchas veces queremos serlo. Él no podía engañar. Y tampoco él tenía una presencia intimidante como muchos hombres pretenden tenerla. No.
Podemos contrastar entonces nosotros lo que Cristo hace con los niños a lo que el demonio hace con ellos. Verso 39, ¿qué hizo un demonio con un niño en nuestro texto? Casi lo mata. Cristo lo pone en el centro y dice, ese es el más grande. Ese mismo que el demonio, ese niño muy parecido al otro, que el demonio casi lo parte, ese mismo es el mayor entre ustedes. Jesús, hermanos, el Señor, desafió completamente a sus discípulos a ser personas pequeñas. Eres pequeño. Pedro, Juan, Jacobo, me has visto transfigurado, pero eres así. Eres pequeño. El deseo de ser alabado, el deseo de reconocimiento, debe de ser completamente ajeno a un seguidor de Jesús. Si eres un cristiano, no debes esperar que tú seas reconocido. Debes esperar a que Cristo, tu Señor, Él debe ser reconocido. La gente debe poner su mirada en Él, no en ti. Qué bonito que es el hermanito. No, qué bonito que es Dios, qué hermoso que es Cristo. Eso es lo que debemos nosotros mirar. Jesús quiere que sus seguidores acepten ser el más pequeño como una condición y no como una opción. Si yo quiero, yo me hago pequeño, pero de vez en cuando me voy a hacer el grande. No debe de ser la actitud que nos está mostrando este texto. Este texto lo que nos está hablando es que nosotros debemos considerarnos pequeños, que debemos ser humildes, como lo fue aquel niño. Ahora, no, es que yo no puedo ser humilde, porque la gente lo coge a uno y entonces si yo soy humilde, la gente me aprieta y no se puede, hermano. Tengo que ser fuerte. Yo no me voy a dejar. No es el pensamiento de muchos de ustedes aquí en esta mañana. Yo no me voy a dejar. Yo debo ser fuerte. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Porque creemos que las personas humildes son las personas más fáciles de despreciar. Y generalmente pasa así. Cuando una persona es humilde, cuando una persona es callada, cuando una persona generalmente trata de esquivar los problemas o trata de alguna manera de apaciguar los problemas, generalmente la gente lo tilda de perdedor. Es un perdedor. Pero esos perdedores estamos llamados nosotros a imitar. Lo que el mundo considera como perdedor, nosotros estamos llamados a imitar. Debemos ser el mismo tipo de personas que nunca sobreviviría sin Cristo. Que este mundo quisiera comerse a pedazos sencillamente porque no somos una amenaza para ellos. En medio de un mundo competitivo y agresivo y progresista como en el que estamos. Cuando tú desprecias a una persona humilde, un cristiano humilde, a un hermano que con humildad te habla, que con humildad te busca, tú no estás despreciando a ese hermano. Tú estás despreciando a Cristo mismo. Cuando tú desprecias el consejo de un hermano que te ama y que te está llamando la atención porque te ama, y tú lo desprecias completamente, tú no estás despreciando a ese hermano. Tú estás despreciando al mismo Cristo que lo envió a decirte aquellas palabras. Ten cuidado, porque el orgullo es completamente incompatible a la fe cristiana. No hay tal cosa como cristianos orgullosos. Es que yo soy así. Tienes que nacer de nuevo. No se vale decir yo soy así, no. Sigue así y te vas para el infierno. Debes nacer de nuevo, debes ser una nueva criatura. Debes dejar esos vicios, esas malas mañas, esos malos deseos. Debes renunciar y debes mortificar esa voz oscura que a diario te habla en tu corazón. Debes mortificarla, debes hacerte humilde, debes ser el más pequeño, porque entonces de esa manera eres grande en el reino de los cielos. Por otro lado, tengamos mucho cuidado de pretender creernos que ya somos humildes, porque ese es el más perverso orgullo de todos. Creer que ya somos humildes. Yo soy muy humilde. Cuidado. Así hablan las personas más orgullosas de este mundo. Mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Quieres ser el hermano más importante de la iglesia?
¿Quieres ser la persona más importante de esta congregación? Tienes que ser humilde. Tienes que venir con humildad. Tienes que amar. Tienes que pasar por alto las ofensas de muchos. Tienes que amar incluso a aquellos que te están ofendiendo. ¿Quieres ver quién es el hermano más importante de la iglesia? Spurgeon dijo algo. Spurgeon dijo esto: el hermano más importante de la iglesia es aquel que está dispuesto a hacer un tapete para que todos puedan limpiar sus botas en él. Es el hermano que no le importa lo que le suceda con tal de que Dios sea glorificado. Ese es el hermano más grande de esta iglesia, el que no le importa lo que le pase a él con tal de que el Señor sea glorificado. Amén. Oremos.